Los Testigos de Jehová fueron formados de esta forma. Esta secta fue fundada en 1884 por un hombre llamado Carlos Taze Russell. Él tenía 18 años cuando se le ocurrió organizar una clase de estudio bíblico en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, con el propósito de estudiar las profecías. Háganme ustedes el favor. Un grupo de inexpertos y comenzaron a estudiar las profecías bíblicas. Antes de Carlos Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, había habido un señor en Estados Unidos llamado William Miller, otro falso profeta que había dicho que Cristo vendría a la tierra en 1844, pero sin embargo Russell estaba convencido de que Cristo regresaría hasta 1874. Russell, este joven muchacho inexperto en la palabra, comenzó a enseñar que Cristo no había resucitado corporalmente, sino que su resurrección había sido espiritual o en gases. Y también comenzó a enseñar que el regreso de Cristo no sería físico ni corporal, sino espiritual. Según sus cálculos de Carlos Russell, Cristo había regresado en 1874 y el milenio había comenzado también en esa fecha. Con el propósito de anunciar esto y hacerlo oficial, fundó en 1879 la publicación que se llama La Torre del Vigía o El Heraldo de la Presencia de Cristo. Ustedes pueden reconocer los libros de los Testigos de Jehová. Cuando veas por ahí un libro, abre la primera o la segunda hoja y del lado izquierdo vas a ver un sello que dice The Watchtower Society o La Torre del Vigía, Brooklyn, Nueva York. Si ustedes ven este imprimatur en el libro, pertenece a los Testigos de Jehová. Y ese libro tendrá aproximadamente un 80% de verdad con un 20% de mentira, o sea, la levadura infiltrada con la verdad. Russell publicó 6 volúmenes que se llamaron Los Estudios de las Escrituras, y respecto a estos escritos, Russell escribió lo siguiente: estos libros son la primera explicación clara que se ha hecho del plan divino. Mientras tanto, este caudillo religioso continuaba sus estudios de profecía, sufría él un proceso judicial por inmoralidad, por negocios fraudulentos y por divorcio. Vendía trigo milagroso, vendía frijoles del milenio, que si sembrabas en tu jardín podría tener el milenio en tu casa, y vendía semillas maravillosas de algodón a todas las personas que le seguían. Esto lo hizo enfrentar la corte de los Estados Unidos y ser puesto en la prisión por negocios fraudulentos. Además, vendía remedios milagrosos para la apendicitis, la tifoidea y el cáncer. Damas y caballeros, si nosotros hubiéramos consultado en los tiempos de Russell Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, o si cualquier persona en esta mañana está en las garras de esta secta y leyera Deuteronomio 18, versículo 22, se ahorraría muchos dolores de cabeza respecto a si son verdad o no son verdad las enseñanzas de los Testigos de Jehová. En Deuteronomio 18, versículo 22, la Biblia dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, y si no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, con el surgimiento de tantos profetas en la historia de la iglesia cristiana, la Biblia nos dice claramente cómo podemos distinguir cuando una persona está hablando en el nombre del Dios de la Biblia, el Padre de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Padre de Jesucristo nuestro Señor, o cuando el profeta está hablando de su propia cosecha. Quiero demostrarles a ustedes la falsedad de las profecías de Carlos Russell para que ustedes, si pertenecen al grupo de los Testigos de Jehová,
vayas con tu secta y les digas a los dirigentes por qué Carlos Russell cae bajo la condenación de Deuteronomio 18:22. Vean ustedes cómo él fue un falso profeta. En 1990 profetizó que los tiempos de los gentiles, o sea, Carlos Russell dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Sin embargo, esto no se verificó hasta 1967, cuando el general Moshe Dayan entró y recobró por primera vez en la historia una parte de Jerusalén. En 1889, Carlos Russell escribió: dentro de los siguientes 26 años, todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. Sería esto en 1915 y sin embargo no sucedió. En 1891 profetizó que para 1914 también ninguna iglesia cristiana permanecería en pie. Y dijo también que el Armagedón tendría lugar en 1914 y que para este mismo año se acabaría la iglesia, todos los bancos, las escuelas, y sería el año que marcaría el fin del mundo. Damas y caballeros que pertenecen a la secta de los Testigos de Jehová, ¿por qué no se cumplieron las profecías de Carlos Russell? Porque dice la Biblia, cuando no se cumplan, no es Jehová el que ha hablado de su propia presunción. Sin embargo, cuando yo confronto a los Testigos de Jehová y con amor los invito a mi casa y me tocan la puerta, yo sé que la mayoría de ellos son engañados. Y los paso dentro de la casa y les muestro cómo su fundador, a la cual pertenecen ellos, fue un falso profeta. Después de que Russell murió en 1916, vimos que ninguna de sus profecías las pudo ver cumplidas mientras él vivía y mientras él estaba hablando acerca de todas estas cosas. Cuando murió Carlos T. Russell, le siguió el juez que se llamó Joseph F. Rutherford. Fue el hombre que comenzó a cambiar las fechas y a decir que Russell se había equivocado. Fíjense nada más. Él toma la bandera de los Testigos de Jehová y les dice, él se equivocó. Y él comenzó a poner otras fechas y él dijo que después de 15 o 20 años de las publicaciones que él hizo, tendría lugar el milenio. Rutherford escribió 100 libros que se han publicado en 80 idiomas. Y Rutherford comenzó a enseñar que todas las iglesias, menos los Testigos de Jehová, eran satánicas, que todas eran del diablo. Y además comenzó a enseñar que ningún testigo de Jehová podía saludar a la bandera, porque también todos los gobiernos pertenecían al diablo. De esto voy a hablar más adelante cuando analicemos lo que la Biblia dice acerca de los gobiernos. El juez Rutherford murió en 1942. Vamos a ver ahora las doctrinas que enseñan los Testigos de Jehová acerca de la Biblia. Cuando ustedes quieran, hermanos en Jesucristo, distinguir a una persona inmediatamente si es cristiana o no es cristiana, les voy a decir cuál es el secreto. Pueden llegar a tu casa con una Biblia. Entonces el hecho que una persona tenga una Biblia no garantiza para nadie que sea cristiano.